Bueno, y vamos a continuar con el segundo retorno después del exilio en Babilonia, que después fue tomado por los persas, y bueno, ya estamos aprendiendo historia. Y en un pasaje vamos a hacer un estudio corto hoy de la palabra, pero para mí ha sido bastante revelador muchas cosas que pasan en esta primera parte. Les confieso que es de los libros que poco estudio, es el libro de Esdras, que he leído y pareciera que nunca hubiera pasado por ahí. Todo lo que iba leyendo me sorprendía y me impactaba el hecho de lo que estamos viviendo hoy en día y cómo tiene que ver con lo que el Señor nos habló el día de ayer. Les digo, hoy llegué ahorita al mediodía a preparar charlas sin saber exactamente qué íbamos a entrar a estudiar. La vez pasada acabamos todo lo del primer retorno y ha sido muy impactante lo que el Señor muestra aquí. Y lo primero impactante que nos muestra este estudio es cuándo empieza el segundo retorno. Se calcula que hacia el año 458 antes de Cristo. Nos está hablando que fueron 79 años después de que empezó el primer retorno. Estamos hablando de una generación completamente nueva, casi que muchos de ellos ni siquiera supieron o cuando nacieron después de que ya la primera parte, gran parte del pueblo judío estaba viviendo en Israel. Y han pasado 58 años después de que se hizo la reconstrucción del templo para que nos demos una idea del tiempo, cómo pasa y qué ha pasado, pues ya, como digo, casi más de una generación, se considera una generación de 70 años. Así que hablar de 79 años, es decir, muchos ni siquiera habían nacido cuando los primeros se habían ido ya para Jerusalén. Y es interesante cuando uno empieza a investigar esto, a leer algo sobre el tema, lo que está pasando en esa época en Persia, y no hay muchos escritos y los arqueólogos simplemente confirman lo que la Biblia dice. No hay muchas información de estos pueblos babilónicos y persas, sino lo que van encontrando a través de la arqueología, algunos textos muy escasos de los personajes que vivieron allá. Y eso nos da todavía mucho más grandeza de lo que es la palabra de Dios, su exactitud, los datos que nos da en forma tan verídica y que con tanto detalle cómo se ha preservado a través de la historia. Estamos hablando 2000, eh, casi 500 años después de que esto ha sucedido. Así que vemos la grandeza de nuestro Dios en guardarnos esa información para nosotros, como decíamos ayer. Hay cosas que solamente han sido reveladas para sus hijos. Y vamos a hablar un poco de Esdras. Ese es el personaje que Dios utiliza en esta parte de la historia. Es un libro nuevo, eh, como en el estudio nuestro, en esta genealogía. Su nombre como tal traduce Dios ayuda o el ayudador. Es lo que traduce el nombre de Esdras. Y qué nombre tan específico, tan exacto, de acuerdo a la obra que Dios muestra en esta etapa del segundo retorno, que es lo que todavía me sorprendía más. Y se describe que Esdras era un escriba, precisamente personas que guardaban la palabra del Señor, que escribían de generación en generación toda esta palabra y que tenían un protocolo muy exacto para que no se fuera a alterar nada de lo que ya estaba escrito. Había los escribas era algo bien interesante su labor, que Dios los escogió para preservar la palabra de Dios que pudiera llevarse de generación en generación. Pero además era sacerdote, y esto nos habla precisamente en el capítulo 7 de Esdras 7, del 11 al 12. Y empieza diciendo, el rey Artajerjes le entregó la siguiente carta a Esdras, quien era sacerdote y maestro de los mandamientos y preceptos que el Señor le dio a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote, maestro y versado en la ley de Dios del cielo. Y este fue un decreto, una carta que hizo el rey Artajerjes a Esdras. Y lo escribe de esa manera, sacerdote y maestro versado en la ley de Dios del cielo. Y, y aquí empiezan las sorpresas. Estamos hablando de un rey persa.
que se está describiendo de una manera especial a un hombre de Dios que ha sido preservado como un remanente que se quedó dentro del pueblo persa para guardar la palabra. Y ya aquí empiezan las cosas interesantes. ¿Por qué Dios deja ese remanente allí tanto tiempo y cuidadores de la palabra? Y cuando uno mira, se va a la historia, mirar quién es Artajerjes, es poca la información que encuentra ahí. Sin embargo, hemos hablado de Ciro, es un personaje mucho más famoso en la historia, fue el que gobernó durante el periodo de Daniel, de Zorobabel. Después hay un rey, se supone, se llama Cambises, y después es Esmerdis, que fueron muy pasajeros estos reyes mientras vivió Zorobabel. Después aparece el gran Darío primero, que fue mucho más famoso. Después viene, después de Darío, el grande, viene Jerjes, Jerjes primero, y ahí entra la historia de Esther, ¿no? Una mujer que fue impactante, y el libro de Esther es algo de los libros más apreciados dentro del canon judío, dentro del pueblo judío. Guardan muchas revelaciones en este libro de Esther, y vamos en el próximo, dentro de 8 días seguramente vamos a mirar lo que pasaba, las circunstancias que vivía el pueblo de Israel mientras se hace este segundo retorno a Jerusalén. Y aquí tiene un papel fundamental el tema de Jerjes. Y después de Jerjes viene Artajerjes, que tiene como profetas a Esdras y a Nehemías en este periodo, que es lo que estamos especificando, donde estamos en este momento. Cuando uno ve esta genealogía, uno dice entonces, si Jerjes era el esposo de Esther, sería que Artajerjes sería el hijo de Jerjes y hijo de Esther. La verdad, no pude encontrar eso. No sé si alguien lo pueda llegar a encontrar algún día, si hay alguna línea genealógica también entre Jerjes y Artajerjes, y si tiene que ver esta mujer judía. Pero cuando uno lee lo que vamos a leer hoy, pues quedan las dudas y puede llegar uno a afirmar si sería Artajerjes hijo de Esther. Es algo que nos queda ahí en el aire y que podríamos después investigar, que si alguien sabe eso, pues sería bueno compartirlo. Pero no nos vamos a distraer en eso, vamos a entrar a mirar lo que se menciona de Esdras. Pero dentro de este decreto de Artajerjes dice: he dispuesto que todos los israelitas que quieran ir contigo a Jerusalén, le está diciendo a Esdras, puedan hacerlo, incluyendo a los sacerdotes y levitas. Aquí nos habla que había un grupo de sacerdotes, de levitas, que se quedaron dentro de Persia, dentro de la área gobernada por Persia, y que vivían allí cerca de Artajerjes. Y él de un momento a otro les da la posibilidad de regresar, de visitar a Israel, específicamente a Jerusalén. Y dice el versículo 7 al 9, vamos un poquito de atrás, dice: con Esdras regresaron a Jerusalén algunos israelitas, entre los cuales había sacerdotes, levitas, cantores, porteros y servidores del templo. Esto sucedió en el 7º año del rey Artajerjes. Así que Esdras llegó a Jerusalén en el mes quinto del 7º año del reinado de Artajerjes. Había salido de Babilonia el día primero del mes primero y llegó a Jerusalén el día primero del mes quinto. Estamos hablando que pasaron casi 4 meses en ese viaje, porque la mano bondadosa de Dios estaba con él. Aquí vemos que era un plan de Dios. El plan de Dios era que el rey Artajerjes le diera permiso a Esdras de visitar a Israel, pero además que llevara un grupo de personas fundamentales para el propósito de Dios. Han pasado 79 años, han pasado 50 y tantos después de haber reconstruido el templo, pero Dios había dado un primer paso y la obra no estaba culminada, no solamente la obra física, había que poner en orden la parte espiritual, porque
Dios no necesita específicamente un templo, el templo es sitio de reunión en ese momento que Dios había especificado, pero había que darle toda una estructura de personas que conocieran la palabra del Señor, que la cuidaran, que la supieran enseñar. Y aquí viene esa segunda parte de hombres que estuvieron todavía formándose allí dentro del territorio persa y que fueron hábilmente educados seguramente por Esdras, como dice, era la persona de confianza del rey y que había guardado la palabra en forma escrita, pero además la había compartido y había formado a otros sacerdotes. El versículo 15 dice, el capítulo 8 dice, a estos jefes de familia los reuní junto al arroyo que corre hacia el río Ahabá, y allí estuvimos acampados 3 días. Cuando pasé revista a todo el pueblo y a los sacerdotes, no encontré a ningún descendiente de Leví. Aquí empieza la primera dificultad, podríamos decir, para Esdras. El rey ha dado permiso que podría llevarse a los sacerdotes, a los levitas, pero van en el camino, aquí en este sitio de Jabá, vemos, está muy cerca del río Tigris, en esta zona de Persia, están arrancando el camino. Cuando se da cuenta y hace un censo, mira todo y no dice exactamente cómo mantenían las líneas genealógicas ellos, el control, pero da cuenta que no hay ningún descendiente de Leví. ¿Quiénes son descendientes de Leví? Precisamente los sacerdotes que pueden llegar a ser sumos sacerdotes, tenía que ser de la tribu de Leví, y aquí se dan cuenta que no hay ninguno de ellos. Sin embargo, dice que manda, entonces dice, mandé a llamar a Eliezer, Ariel, Semaías, el Natán, Yahrib, el Natán, Zacarías, Mesulán, que eran jefes del pueblo, y también a Joyarib y el Natán, que eran maestros. Y los envié a Idó, que era el jefe de Casifiá. Le encargué que les pidieran a Idó y a sus compañeros quienes estaban al frente de Casifiá que nos proveyeran servidores para el templo de nuestro Dios. Lo que hacen es mandar una misión. Necesitamos de ver definitivamente que busquen, que entre el pueblo mande gente que puedan servir dentro del templo, que puedan ser sumos sacerdotes y que nos traigan los que puedan pertenecer a la tribu de Leví. Y ellos van en esa misión y encuentran a 38 levitas. Esdras 8:18 nos dice, y como Dios estaba con nosotros, toda la gloria para Dios, nos enviaron a un israelita muy capacitado llamado Serebías, hijo de Maclí, descendiente de Leví. Con él vinieron sus hijos, sus hermanos, 18 personas en total. Y también nos enviaron a Hasabías y a Isaías, descendientes de Merarí, junto con sus hijos y hermanos, 20 personas en total. Todos lógicamente, eran hermanos, hijos de estos personajes, todos descendientes de la línea genealógica pertenecientes a la tribu de Leví. O sea que podían llegar a ser sumos sacerdotes y él se va con esos 38 miembros de esta tribu dentro de su grupo de personas que lleva. O sea, ¿cuál es la misión de Esdras? Precisamente conformar los líderes espirituales, llevar a hacer un dominio espiritual dentro del templo. Se habían ido los arquitectos, se habían ido los ingenieros, pero esto podía ser secundario si no llevaban la gente que iba a trabajar dentro del templo, que iban a ser dirigidos y escogidos por Dios para compartir la palabra. Volvemos a que todo funciona alrededor de la palabra. Si no hay palabra, de nada sirven las instituciones, de nada sirven los templos. Lo importante era llevar la palabra y esa era la misión que Dios tenía preservada para el momento oportuno. Y este es el momento oportuno que Dios escoge para llevarlos. Esdras 8:20 dice, además del grupo que David y sus oficiales habían asignado para que ayudaran a los levitas, nos enviaron 220 servidores, los cuales fueron registrados por su nombre. Entonces no solamente eh, llevaron estos sacerdotes, sino que llevaron todo un grupo de 200 personas, 220 servidores para el templo. Y todos ellos fueron completamente registrados para llevar control de las personas que iban a trabajar dentro del templo.
Después nos vamos a Esdras, volvemos a Esdras 7:14. El rey y sus 7 consejeros te mandan investigar la situación de Jerusalén y de Judá conforme a la ley de tu Dios que se te ha confiado. Pero le da estas instrucciones. Dice, lleva el oro y la plata que el rey y sus consejeros han ofrecido voluntariamente al Dios de Israel que habita en Jerusalén. También lleva contigo toda la plata y el oro que obtengas de la provincia de Babilonia, junto con los donativos del pueblo y de los sacerdotes para el templo de su Dios en Jerusalén. Y aquí creo que vale la pena hacer un paréntesis, un punto en esta parte de la historia. Está hablando del rey de Persia, un rey pagano, un rey que se supone que es el pueblo enemigo de Dios, de las cosas de Dios, y le está diciendo a Esdras, mírate, llévate el oro, todos mis consejeros, toda mi gente de confianza te está donando para que lleves todo el oro que puedas de la provincia de Babilonia. Y el pueblo mismo te va a dar dinero, te va a dar cosas y los utensilios que seguramente alguna vez se habían robado del templo, todo esto se lo dan a Esdras para que se vaya en su viaje. No solamente le dan el permiso de llevarse a las personas, pero habla siempre, todo esto es para el templo de su Dios, el Dios de Jerusalén. La ley de tu Dios, ellos eran conscientes que ese era el Dios, que tenía una ley, que se había confiado a personajes de confianza como Esdras, y él le dice, seguramente durante todos estos años que he estado de rey, llevaba 7 años de rey, pero seguramente desde antes lo conocía, habían escuchado la ley de Dios, sabían la importancia de la ley de Dios, daban respaldo a la ley de Dios y estaban dispuestos a patrocinar la ley de Dios para que se fuera divulgada desde Jerusalén. Y dan todos sus donativos y todo para que se lleve esto al templo y se ponga en práctica la ley de Dios. Y esto para mí es sorprendente, cómo Dios utiliza un rey pagano, persa, que eran eh, reconocidos por su agresividad, por su valentía en cómo arrollaban los pueblos por donde pasaban, y está aquí buscando donaciones para que se lleven al templo de Jerusalén. Dice el versículo 24 al 27 del capítulo 8. Después aparté a 12 jefes de los sacerdotes, Serebías, Hasabías y 10 de sus parientes. En presencia de ellos pesé el oro, los utensilios sagrados, habla de los utensilios que se habían robado del templo anteriormente, años antes, y las ofrendas que el rey, sus consejeros, sus funcionarios más importantes y todos los israelitas allí presentes habían entregado para el templo de Dios. Lo que pesé fue lo siguiente: 21.450 kilos de plata, más de 20 toneladas, 21 toneladas. Utensilios de plata que pesaban 3.500 kilos, 3.500 kilos de oro, más de 3 toneladas de oro, 20 tazas de oro que pesaban 8 kilos y 2 recipientes de bronce bruñido de la mejor calidad, tan preciosos como el oro. Entonces vemos la carga que llevaba Esdras en este largo viaje. Varias toneladas de oro puro, de plata, de utensilios, de lo que necesitaban de bronce, de la mejor calidad. Y le dice, la indicación, el decreto que le da, dice, con ese dinero compras sin falta becerros, carneros y corderos, con sus respectivas ofrendas de cereales y de vino, para ofrecerlos en el altar del templo de Dios de ustedes en Jerusalén. Y uno dice, un rey pagano como Artajerjes, preocupado por las ofrendas que le iban a dar al Dios de Israel. Todo esto era para que compraran algo para los sacrificios que seguramente ya conocía en la ley del Señor, con los cereales, varias miles de botellas de vino, es lo que habla después en los versículos siguientes. Todo lo que sabía que era necesario para, para las funciones sacerdotales, todo se lo estaba dando y patrocinando este rey Artajerjes. En el versículo 18 al 20 dice que con el resto de la plata y el oro tú y tus compañeros podrán hacer lo que les parezca mejor, de acuerdo con la voluntad del Dios de ustedes.
Le dice, haga lo que quieran con ellos, o con lo que sobre después de haber suplido todas las necesidades del templo. Pero deposita en el templo los utensilios sagrados que se te han entregado para rendir culto a tu Dios en Jerusalén. Cualquier otro gasto, le está diciendo además, que sea necesario para el templo de tu Dios, se cubrirá del tesoro real. Y eso es todavía más sorprendente. No solamente le da para cubrir todas las necesidades, les da más para que hagan lo que bien les parezca, pero le dice si hace falta, si llegara a hacer falta, simplemente habla y el tesoro real te lo va a suplir. ¿Cómo vemos lo que Dios hace con pueblos paganos que no, a pesar de que no lo conocen? Creo que son mucho más generosos que el mismo pueblo de Dios. Es impresionante cómo la actitud de este rey hacia su pueblo, hacia el pueblo de Dios, por eso decía, no sé si este tenía que ver algo con Esther, si su madre había dado esos conocimientos en algún momento, no sé. Lo cierto es que esto es impactante, toda la disposición que este hombre tiene para el lugar donde el Señor se iba a manifestar su gloria y donde se iba a impartir la palabra del Señor, donde iba a estar la luz para el mundo, como hablábamos ayer, que era la palabra. El Señor Jesús, como decía, era traer la luz del mundo a través de la palabra. Y esto es lo que estábamos, se puede decir, este era el generador, este reino, este imperio persa era el generador para que eso se diera, pudiera salir la luz desde el templo de Jerusalén. El versículo 23 y 24 dice, todo lo que ha ordenado el Dios del cielo para su templo, está hablando el rey, háganlo de inmediato, de modo que no se descargue su ira contra el dominio del rey y su familia. Esto es temor de Dios. Estamos hablando de este hombre, dice, le tengo temor a Dios y quiero que se haga todo conforme a lo que él dice. También les ordenó que exoneren de impuestos a los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y servidores del templo de Dios. O sea, que le está dando, como decía la publicidad, carro, casa y beca. O sea, le está diciendo, además que les voy a dar eso, no les voy a cobrar impuestos de aquí en adelante a los que trabajen dentro del templo de Dios. Pero más sorprendente es estas palabras que le da a Esdras. Le dice, pero por cuanto tú, Esdras, posees la sabiduría de Dios. Como digo, este hombre irradiaba la palabra de Dios, tenía el conocimiento, como decía, lo oculto para todas las generaciones anteriores. Este hombre, un hombre pagano, reconocía la sabiduría de Dios en Esdras y serás el encargado de nombrar funcionarios y jueces para que juzguen a los habitantes de la provincia al oeste del río Éufrates, es decir, a todos los que conocen la ley de Dios, pero a quienes no la conozcan, que se las enseñen, enséñaselas. Volvemos a ver un hombre preocupado que está diciéndole, te doy la autoridad, te doy el respaldo para que además hagas funciones legislativas dentro de tu pueblo. O sea, ese pueblo que se había ido años atrás, décadas atrás, que encontraron la oposición para hacer el templo, que ya habían logrado a través de sus ingenieros, sus arquitectos, habían logrado levantar el templo 58 años atrás, pero que seguramente había mucho desorden. No había una autoridad, un jefe que pusiera las cosas en orden entre los diferentes grupos, eh, se puede decir, religiosos de ese momento. Y Dios manda a Esdras para que todo lo ponga en orden. La legislación se supone que es para eso, para darle orden a las cosas. Y Dios escoge a Esdras y le busca su patrocinador, que es el propio rey persa, para que le dé todo el respaldo, todo el favor, para que ponga todas las cosas en orden del templo, lo material, las personas, pero además le da capacidad o la autoridad para que legisle dentro de ellos. Y le da la clave de instrucción que es para que conozcan el mundo, por lo menos el pueblo judío, la ley de Dios y ponerles en práctica todo lo que decía ahí, pero a los que no lo conocieran, con la instrucción de que se les enseñara. Pero además le dice, le da una orden clave. Si alguien desobedece la ley de tu Dios y las órdenes del rey, haz que se le castigue de inmediato con la pena de muerte, el destierro y la
confiscación de bienes o la cárcel. Y todavía esto es más aterrador. ¿Cómo es el celo de un hombre que no conoce de Dios, su justicia, porque la gente obedezca esto? A mí, yo leía esto y no lo podía creer. Decía, ¿cómo es posible que alguien le dé tanta importancia a la ley de Dios, a la palabra de Dios, a pesar de no haber crecido con ella o no haber sido partícipe de ella? Estamos hablando del rey pagano y ve la importancia de la palabra de Dios hasta el punto que le dice, el que no la obedezca, que lo maten y lo desaparezcan, porque esto tiene que obedecerlo, tiene que hacerle caso a la ley de Dios. Y termina este pasaje de Esdras diciendo, bendito sea el Señor Dios de nuestros antepasados, que puso en el corazón del rey el propósito de honrar el templo del Señor en Jerusalén. Por su infinito amor, Él me ha permitido recibir el favor del rey, de sus consejeros y de todos sus funcionarios más importantes. Y porque Dios estaba conmigo, cobré ánimo y reuní a los jefes de Israel para que me acompañaran a Jerusalén. No sé si Esdras estaba desanimado, anticipada antes de esto, pero estoy convencido que después de todo este respaldo, de todo este favor, para llevar todos estos recursos humanos, materiales y autoridad para que su pueblo conociera la palabra de Dios, creo que el desánimo tenía que desaparecer. Creo que no hay un respaldo tan claro como lo hace con este hombre, que se le da absolutamente todo lo que necesitaba. El Señor, la verdad es que no es nada tacaño y cuando manda a una misión, da en sobreabundancia para es como si ahorita el hombre más rico del mundo dijera, voy a dar todos mis recursos, todo lo que necesiten para que se reparta la palabra de Dios y la enseñe y la prediquen en todos los lugares de la tierra. Algo así sería la noticia que saldría en todos los titulares de la prensa. Alguien, el mayor hombre, el mayor rico del mundo se enloqueció y está dispuesto a dar toda su fortuna y todo lo que haga falta en el futuro, libre de impuestos y todo, para que simplemente los hombres que se dediquen, que quieran dedicarse a enseñar la palabra de Dios, lo hagan sin preocuparse por absolutamente más. Más o menos sería eso llevándolo al día de hoy. Pero el día de hoy estamos viviendo una circunstancia completamente opuesta. Lo digo por algo que precisamente ayer hablábamos de lo que el Señor vino a la tierra hace 2000 años a traer la luz del mundo, a confirmar su palabra, a confirmar que esto era un plan desde el inicio de la creación, todo lo que hablábamos ayer de cómo era el plan de Dios y cómo se reveló con la venida del Señor Jesucristo aquí para que la gente se arrepintiera. Ese era el propósito de él. Lo hizo en forma humilde, como digo, montado en un burrito, todo lo que hemos hablado estos días en cuanto a la forma que lo hizo el Señor, con el respaldo también del Padre, lógicamente, que le dio todo poder, autoridad sobre la tierra para que lo hiciera, hiciera lo imposible hasta ese momento. También el Señor le dio todo el respaldo a su Hijo para que se enseñara y se revelara los secretos más profundos de la humanidad en el momento que él, desde que estuvo aquí en la tierra de Jerusalén, primero a los gentiles, como dice específicamente a los que no lo conocían. Y aquí vemos un rey persa que le está diciendo básicamente lo mismo a Esdras, y que Esdras reconoce que simplemente él es un instrumento del Dios Altísimo, que por su bondad simplemente ha cuadrado todas las cosas de la historia para que se dé. Pero como le decía hoy, está pasando cosas diferentes, en el sentido no espiritual, sino también físico material. ¿Por qué? Porque desde donde estaba el rey persa, Artajerjes, era la ciudad de Susa, que está a la derecha aquí de su diapositiva, donde está este marcado. Y aquí vemos la tierra prometida. Este era el viajecito que tenía que hacer eh, Esdras. Estamos hablando de 1100 kilómetros aproximadamente, lo que gastó 4 meses
llevando a este grupo de personas. Pero, ¿qué es Susa el día de hoy? Precisamente de donde salieron los misiles de ayer a atacar a Jerusalén. Es el propio país de Irán. Es exactamente donde estaba recibiendo el respaldo para ir a llevar la palabra y los utensilios del templo. Hoy de ese mismo lugar no salen las cosas, las cuestiones materiales ni las personas, sino salen misiles y drones atacando a Israel. Es impresionante lo que hoy cómo ha cambiado, se puede decir, el mundo. En algún momento fue un pueblo, como digo, que Dios utilizó para ponerle disciplina a su pueblo, por eso lo dejó invadir, por eso llevaron a esta gente para allá, a vivir en esta región de Babilonia, de Persia, y lo que era Susa ahora sale, es básicamente esta parte de Irán. Y como digo, de hoy, ese pueblo está queriendo destruir a Jerusalén. Antes fue un pueblo utilizado por Dios para construir, pero por sus abusos también, por lo que todo lo que cometieron con ellos, también el Señor dice que los va a destruir a este Irán también. Sabemos lo que viene en la historia, como digo, Dios lo cumple, ya lo hizo con Egipto, lo hizo con Irak, ahora lo hará con Irán, vencerlos en la guerra, recuperar territorio, demostrar quién es el pueblo de Dios. Pero bueno, dejo hoy la enseñanza hasta aquí para que vemos cómo el Señor tiene control absolutamente de todo, en todo momento de la historia, y todo lo que esa palabra que estos mismos persas patrocinaron para que se enseñara, desafortunadamente hoy ellos no la conocen y no están interesados para ellos. Hoy lo que uno escucha de estos líderes en todos los videos es hablar de Jerusalén como el pueblo enemigo de Dios o de Alá, como le dicen ellos, y todo lo ponen como el pueblo malo, como el pueblo que nadie quiere y que quieren desaparecer de la faz de la tierra.